El documento que te compartí para que lo leas, ¿lo has leído? No. No, aún no. Ah, ya, tienes que leerlo, pues, ¿ya? Tienes que leer eso. Ya. Mira, yo te digo que para aprender geometría tú tienes que acostumbrarte a hacer trazos auxiliares a las demostraciones. Va a ser un Sí. trabajo más, digamos, más difícil, pero al final vas a aprender pues de forma correcta, porque tú sabes que la geometría, cuando los trazos son auxiliares, ahí viene el problema, pues. Entonces eso lo vas a aprender analizando los teoremas, los colorarios, ¿ya? Bien, vamos a ver la resolución de los problemas. Solución. Problema número 20. ¿Ya? Problema número 20 me dice, se tiene un triángulo obtuso en B. Tú sabes que más o menos es así, a ver. Obtuso en B, ¿ya? Ya. Entonces voy a ver por acá. Voy a dibujar mi triángulo. Dice que es obtuso en B. Entonces, este es A y este es C. Tú sabes que si B es obtuso, quiere decir que el ángulo B debe ser mayor que 90, pero Ujú. menor que 180, ¿cierto? Sí. ¿Correcto? Y sabes también que el ángulo A y el ángulo C, ambos son agudos, ¿cierto? Sí. Eso lo tienes que saber, ¿correcto? Bien. Va. Ahora, ¿qué más te dice? Se ubica en el lado BC, se ubica M, entonces en el lado BC voy a ubicar M acá. ¿Está bien? Ya. Ya, dice tal que BM vale 1, entonces de acá hasta acá es 1, de acá hasta acá es 1. Listo. Ahora, ¿qué más? Te dice en AC se ubica el punto N, entonces a AC le voy a poner el punto N. Tal que AM, tal que AM, entonces voy a tener que trazar desde acá. AM, tal que AM, AM me salió mal esto. Mejor lo voy a hacer así. A ver, tal que AM, entonces con esto lo voy a hacer. Tal que AM, ya, Ya. es igual a MN, es decir, de acá hasta acá. Dice que esto es igual, entonces como es igual voy a decir que este es este rayita y este rayita, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué más me dice? Que el ángulo AMB, AMB es el triple del ángulo CX. Entonces, como C es el menor, le voy a poner alfa. Ya. Entonces, si C es alfa, quiere decir que AMB es 3 alfa, ¿cierto? Sí. AMB es 3 alfa ya, 3 alfa. Ahora, calcula el valor MC, calcula MC, cuando NC es mínimo, dice, calcula MC. Entonces voy a hallar este, cuando NC es mínimo, cuando este es mínimo. ¿Está bien? Ya. Cuando este es mínimo. Yo no sé qué valor tiene este mínimo, yo no sé. ¿Está bien? Entonces, ¿sabes qué? Voy a agregarle una letra, mejor no le voy a poner mínimo, le voy a agregar una letra. Le voy a agregar Y, acá le voy a decir Y, pero mínimo abajo, así. Y va a ser mínimo, ¿correcto? Sí. Ya. Ahora, fíjate, lo que tú tienes que aprender, Carlos, es que los datos que te dan, saberlos manejar. Claro que al comienzo no lo vas a ver tan claramente, pero con la práctica ya lo vas a ver. Ahora, los datos, recuerda, los datos son para ayudarnos, no para complicar. Entonces hay que tratar de que los datos se unan en un solo. O a veces también puede ser en dos ecuaciones, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces fíjate, yo tengo algo que me ayuda acá, porque yo sé esto, ¿no? Yo sí, yo sé esto. Que si yo tengo un triángulo y si este es alfa, este es tita, este es alfa más tita, ¿cierto? Sí. Justamente el material que te he enviado, a eso lo demuestran. Demuestran por qué la suma de ángulos es 180, ¿ya? Todo eso. Entonces, tú tienes que acostumbrarte a no solamente a recibir esto, sino a saber de dónde sale, por qué es eso, es así, me dejo entender, Sí. ¿ya? Entonces, fíjate, entonces tú sabes que esto es 2 alfa, ¿cierto?
Porque alfa más 2 alfa, 3 alfa. Quiere decir que este también, por ser isósceles, este también 2 alfa, ¿no? Sí, Listo. sí, sí, entendí. Ahora, ahora fíjate, estoy completando recién, ¿bien? Ahora estoy completando recién. Entonces yo voy a decir lo siguiente, fíjate, ¿yo qué tengo? Yo tengo uno, tengo el Y mínimo, ¿cierto? Sí, Tengo el Y mínimo y tengo, además tengo yo, ya, yo sé que Y es mínimo, tengo uno ya, a ver. Entonces fíjate, yo voy a hacer así, ¿ya? A este vamos a suponerle que sea tita, ¿está bien? ah, Entonces, este ángulo, este que estoy marcando, es 2 alfa más tita, ¿cierto? sí, Tú sabes una propiedad que si yo tengo, por decir alfa, si yo tengo alfa acá y yo tengo alfa más tita, entonces el lado que se opone a este ángulo, vamos a suponer que es A, el ángulo vas que se opone al, mayor. claro. Entonces yo digo, si alfa más tita es mayor que alfa, eso es obvio, ¿cierto? Entonces que el ángulo que se opone a alfa más tita que es A debe ser mayor que el ángulo que se opone a alfa que debe ser B. Entonces eso voy a aplicar yo en mi triángulo, en el triángulo NCM. En el triángulo MCM yo sé que al 2 alfa más tita es mayor que quién, que alfa, ¿cierto? Es obvio, ¿cierto? Sí, ¿Quién se opone, quién se opone a 2 alfa más tita? X, ¿cierto? Ya, ojo, X. X se opone a alfa más tita, quiere decir que X debe ser mayor al que se opone al N. sí, Pero el que se opone, perdón, el que se opone a alfa, el que se opone a alfa yo solamente sé que es raíz, ¿cierto? sí, Entonces, ¿sabes qué? Voy a decir que este es A. Voy a decir que es A. Si este es A, ¿cierto? sí, Entonces quiere decir que X es mayor que A, ¿cierto? Ya. A ver, ahora, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, si este ángulo, a ver, yo sé, fíjate, este, ¿está bien? ya, Se opone al uno, ¿cierto? sí, Ya. Y el ángulo obtuso se opone a la, ¿cierto? sí, Ya, entonces, ¿qué puedo decir? Voy a borrar esta parte, ¿ya? Voy a borrar esto porque esto ya no nos sirve. Entonces, yo puedo decir, a ver, tú me dices, por favor, tú tienes que estar convencido. que A es mayor que 3 alfa y A. No, y A, que digo, y el ángulo. El Claro, que. el A es mayor que quién? Que 3 alfa. El A es mayor que uno, ¿cierto? Sí, ¿Estás convencido ahí? Que el A es sí, mayor que uno. sí, Sí, cierto, porque el A, si tú te das cuenta, se opone el ángulo beta, ¿cierto? Y como sí, el ángulo beta es obtuso, y fíjate que este está que pintadito de negrito que lo estoy pintando es un ángulo menor que A, ¿cierto? Date sí, cuenta, si ves mayor que A, entonces es mayor que una de sus partes, de hecho, pues de A, correcto. Entonces A mayor que uno, ¿bien? A mayor que uno. Ya sabemos que A es mayor que uno. sí, Ya, entonces A es mayor que uno, ¿ves? Bien, bien. Ahora, si yo miro, a ver, con respecto, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? A, ¿Quién es mayor acá, en el triángulo Y o X? X, Ya, lo voy a sacar el triángulo para que lo observe, ya, acá. Entonces voy a decir alfa, este 2 alfa, más tita, este es N, este es X es C, mayor que Y, ¿no? y este, ya, a ver, vamos a ver. Y este es X, ¿cierto? Y este es Y, ¿está bien? Y mínimo, ¿cierto? Sí, Ahora,
Ahora, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, nosotros hemos dicho, mira, solamente por completar este, ya, si yo quisiera saber cuánto mide este ángulo en función de tita y alfa. Ah, alfa más teta. Excelente, así es. Alfa más teta, pues, ¿no? Entonces yo digo, alfa más teta es y mínimo, ¿cierto? Sí. Y mínimo. Y mínimo es menor que quién. Que X. Y mínimo es menor que X, ¿cierto? Sí, Es menor que X, bien. Ya. ¿Qué nos están preguntando? Calcule el valor entero MC, ¿cierto? sí. Ya, MC. Ahora, ¿qué más podemos decir de respecto al Y? ¿Y es Mm, mayor que A o menor que A? Date cuenta, este es A. sí. Y es Ah, mayor que A, ¿cierto? Porque a Y se le opone alfa más teta. En cambio, a la se le opone alfa nomás. sí. Entonces Y es mayor que A, ¿cierto? Sí. Y A es mayor que uno, ¿cierto? Uno es mayor que Y mínimo. Entonces, Claro. Entonces, si uno es, A es mayor que uno, ¿cierto? Eso sí lo sabemos, ¿cierto? sí. Ya, entonces A vale, A podría ser 2, ¿cierto? Sí. Y el mínimo sería 3, ¿está bien? Ya. Y X sería 4, ¿cierto? Sí. ¿Está bien? Ya. Está bien, 4 sería, Ah, pero ¿por qué lo hizo? ¿Que no pueden tomar otros valores como como el A puede ser 3 el Y 4 y el X 5? ya, pero te Ah, están pero diciendo indican el mínimo. mínimo. Ay, sí, sí. Sí, claro, claro. No, está bien, está bien lo que dices tú, es correcto, pero tú mismo te has dado cuenta ya, pues, ¿no? Como te dicen el mínimo, claro, ahí está. ¿Ya? Ya, Lo, lo vemos nuevamente para ahora verlo de otra forma, porque lo hemos visto así, ¿ya? Para que lo veas claramente, ¿correcto? ya, Listo, entonces voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Y lo vamos a hacer nuevamente para que para tener una idea ya más clara, más concisa de esto. El 20 dice, ya sabemos que un triángulo octoángulo. Quizás en esta lo vamos a hacer más rápido todavía ya. Ya, este es obtuso, dice. Este es obtuso, este es A, este es B y este es C. Entonces voy a ponerle así el ángulo B, le voy a poner así obtuso. Ahora me está diciendo que en B se ubica M acá, sí, M. Y en AC se ubica N, ¿cierto? Entonces sí, por acá. Ahora fíjate, voy a hacer, ahí está. Y voy a unir esto. Y yo sé que esto, así lo voy a poner bolita, ¿ya? Esto son es iguales. igual a este. Ya, Listo. Ahora me están diciendo que el ángulo AMB, es decir, este, es el triple de este, ¿cierto? Entonces le pongo alfa. Entonces, tres, como es el 3 alfa, ¿cierto? sí, Ya. Ahora me dice, calcule el valor entero MC. Entonces, X, le voy a poner X, pero sé que es entero, positivo, ¿cierto? ya, Bien. Ahora me está diciendo cuando n se toma el valor mínimo. Entonces este le voy a poner y es mínimo. ya, Y además sé que y pertenece a los enteros positivos. Tú sabes que si es un entero positivo, tiene que ser el 1, 2, 3 hacia el infinito, ¿correcto? Esos son los enteros positivos. Entonces fíjate,
Con lo que yo tengo que ir, tengo que visualizar a ver qué voy a hacer. Entonces aprovecho el ángulo, el triángulo isósceles, ¿cierto? Sí. Y yo sé que este ángulo, 2 alfa. claro, es 2 alfa. Entonces quiere decir que si este es 2 alfa, este es 2 alfa. Ya. ¿Cierto? Sí. Entonces fíjate, yo tengo acá el lado NM es igual al lado AM. Entonces yo le voy a poner acá una letra, le voy a poner A, y a este le voy a poner A. Pero Sí. recuerda que BM nos dieron que es 1, ¿cierto? Ya. Ya. Ahora yo miro en el triángulo, primero voy a analizar así, mi triángulo AMB. Yo sé que esto es, fíjate, este es obtuso, ¿no? Y este es una parte del ángulo A, ¿cierto? Este es Ah, una parte, A es ¿cierto? mayor que uno porque Excelente, lo excelente, obtuso así es. apunta al cateto más grande. Sí, correcto. Entonces yo digo, claro, entonces yo digo, si este es 1, este es A, entonces como tú dices, a mayor ángulo, mayor lado, ¿cierto? Entonces A es Sí, mayor que 1. A es mayor que 1, eso ni hablar. Ya. Ahora, si tú te das cuenta, en el triángulo AMB ya no hay nada más que tratar, solamente me sirvió para decir que A es mayor que 1. Ahora, si yo me voy al triángulo, a este triángulo, al triángulo NCM, entonces yo sé que esto es alfa, ¿cierto? sí, Ya, esto es, ya este le voy a poner tita, ¿ya? Entonces, teta le voy a poner, entonces este es 2 alfa más teta, ¿cierto? sí. Ya, entonces esto es tita más alfa, o teta más alfa, ¿cierto? ¿Qué ¿Está no bien? puede ser, qué no puede ser alfa ahí? Donde acá, Y ahí, ya, fíjate que es, a ver, 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa más tita es 180, ¿cierto? sí, Ya, ah, sí, tienes razón, este es alfa, ¿cierto? di alfa ahí. Está bien, ya. Entonces, este, este, este es A, ¿cierto? Sí, ¿Está bien? Ah, ya, sí, sí, tienes razón, este es alfa. Entonces quiere decir, se formó isósceles, ¿cierto? sí, Entonces yo sé que Y es igual a A, ¿cierto? sí, Ya, ¿ya ves? Claro, Y es igual a A. A ver, como Y es igual a A, entonces, y este es X, ¿no? Este es X. sí. Ya, este es X. Ya, a ver, nuestra desigualdad, ¿cómo sería ahí? A uno mayor que A y A menor que X. Ya, O no. ya, a ver, vamos a ver, pues. Tú sabes que X es mayor que A, ¿cierto? Sí, Cierto, eso estás convencido, cierto, que X es mayor que A, pero A es mayor que 1, pues, ¿o sí, no? sí, Ya, pues, si A es mayor que 1 y recuerda que A es igual a y como Y es mínimo, este es 2, entonces X vale 3. ¿Sí te cuenta? sí, Ya en la primera resolución habíamos cometido un error, ¿está bien? Porque le habíamos puesto alfa más tita y era alfa nomás, ¿está bien? sí. Ya. Ya. Sí, está bien, ¿no? Sí, sí, entendí. Ya, listo, listo. Así tienes que hacerlo, todos los problemas hacerlo así. Si es que te equivocas, hacerlo de nuevo. Y así vas a aprender bien. Una vez que ya tengas más base, tú ya lo vas a hacer rapidito, ¿ya? Por hacerlo rápido, no te preocupes porque hacerlo rápido. Primero tienes que entenderlo bien el problema, porque bien. Bien, pasamos al 21. La respuesta es 3, ¿cierto? Sí, Ya, la respuesta es 3, no es 4. En la primera resolución se nos pasó ahí, era alfa, alfa solamente y pusimos alfa sí. más tita, ¿cierto? Ya, listo. Vamos con el problema 21. El problema 21. Ese documento que te he enviado es necesario que tú es necesario, ¿sabes qué? Que tú lo leas porque de ahí te voy a enviar otro más. Hay como 8 o 9 de documentos que quiero compartirte. Mm, Entonces,
Tienes que leerlo para que vayas aprendiendo más, para que vayas a acelerar, para ir acelerando más rápido, Ya, ¿ya? Ahorita estoy yo a tu ritmo, estoy a tu ritmo, estoy trabajando contigo, estoy haciendo verte los errores, porque esa es la idea, que tú vayas aprendiendo así. Una vez que yo, que ya pues ya sabes un poco más, ya tú mismo me vas a ayudar, me vas a decir, a ver, trazamos esto, ¿no? Y así vas a aprender más. Bien, en un triángulo ABC, en un triángulo ABC, ¿bien? Dice, el ángulo BAC es el doble del ángulo BCA, ¿cierto? Entonces, como sí, el ángulo BCA es menor, le voy a poner alfa, ¿bueno? BCA le voy a poner alfa. Y el ángulo BAC le voy a poner el doble, 2 alfa. ¿Bien? ya, Entonces, AC vale 6. AC vale 6. Me dice, entonces, la menor longitud entera de AB, entonces, X. X debe ser mínimo. ¿Está bien? sí, Ya. Listo. Bien. A ver, pensemos. Mira, sí, ya si dime, trazamos, dime. si Claro, trazamos, claro. si Claro. trazamos una sevillana de B a C y que la medida Correcto, de este ángulo correcto, sea 2 alfa. correcto, correcto. Interior, ¿cierto? Interior. Porque ahí se viene exterior también. Ya, bueno, me estás diciendo así, ¿cierto? Así. Así, ¿cierto? Sí, Entonces, este es alfa, quiere decir que este lado es igual a ese, sí, ¿cierto? Entonces, y justamente se doble isósceles, ¿cierto? Alfa, sí, alfa, entonces 2 alfa. Y dice que este es X y este es X. ¿Está bien? Y este es 6 menos X. ¿Está bien? ya. Ya. Ahora yo te pregunto acá, yo te pregunto, ¿quién es mayor? A ver, tú tienes un triángulo isósceles así, donde este 2 alfa, este es X, este es X y tiene 6 menos X. A ver, ¿qué podrías hacer ahí? Tu desigualdad, ¿cierto? Sí, En en un triángulo ¿qué se cumple? Cuando cuando yo tengo lados ABC, por decir, ¿qué se cumple? que todos sus ángulos son ah, diferentes. Ya, pero ojo, no, me refiero a la existencia de un triángulo que debe cumplir ABC, Ah, que sumen 180 grados. sus lados, sus longitudes me refiero, ¿Sus longitudes? ¿sí? Porque yo no Eh, puedo, yo por decir, yo no puedo formar un triángulo que tenga uno acá, que tenga 5 acá y que tenga un 18 acá, yo no puedo formar con esas medidas. Yo tampoco puedo formar con uno acá, dos acá y tres acá. Yo no puedo formar eso. Me dejo entender. Sí. Entonces debe cumplir las medidas de los lados de un triángulo, debe cumplir hay una propiedad que cumple. Ah, creo que era 6 menos x es menor que x. Ya, a ver, vamos a verlo, Ah, vamos a verlo. Vamos a verlo, escúchame. Ya, ahora sí. Ya, mira, en todo triángulo se cumple esto, que cualquier lado, por decir, si yo cojo el A, es mayor que la diferencia y menor menor que la que la suma. suma, correcto. Ahora, pero esta diferencia es positiva, quiere decir que el B debe ser mayor que el C, ¿cierto? Para que sea positiva, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí me entiendes, no? Sí, Esa parte o no. sí, Ya. Entonces yo voy a coger cualquiera. ¿Qué te parece si este es X menos 6? 6 menos X, ya. ¿cierto? Entonces es la diferencia de estos dos, ¿cierto? Entonces yo digo, 6 menos X es Es X menos mayor que X. cero y menor que 2x. Excelente, sí. Ya. Si yo resuelvo esta, entonces voy a decir, X oh, sería menor que 2. claro. Y si a ver, por partes, ¿ya? Voy a decir 0 mayor que 6 menos X, ¿cierto? Sí, Ya. Y la otra es 6 menos X es menor que 2X, ¿cierto?
Sí, Ya, en esta, ¿cuánto vale X? O X, ¿cómo te sale? X menor que 6, ¿cierto? sí. Ya, X menor que 6. Ahí te sale X menor que 6. Y acá te sale que X X es mayor que ¿quién? Que 2, 2, ¿cierto? que 2, sí. Ya, entonces X mayor que 2 menor que 6. ¿Está bien? X, ¿cuánto vale? X 3. puede ser 3, 4 y 5, ¿no? Pero piden su menor longitud. Ya, su menor longitud sería 3, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿Qué pasaría? A ver, estamos nosotros explorando, porque eso tienes que hacer tú, aprender a explorar acá. ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado al revés? A ver, ¿cómo sale esto ya? Si yo hubiera tomado así, en vez de colocar, fíjate, ya, así. ¿Qué pasaría si yo hubiera hecho esto? En vez de colocar X, hubiera colocado, en vez de colocar en el centro 6 menos X, hubiera colocado X, y acá hubiera dicho X menos 6, ¿no? X mayor que la diferencia, pero menor que la suma, ¿cierto? sí, Ya, ¿qué hubiera pasado con esto? A ver, si yo resuelvo esto sería 6, X mayor que 6 en esta, ¿cierto? sí, Y en esta me hubiera salido que X es mayor que 6. Oh, ¿sí? ¿Está bien? sí, ¿Está bien? Entonces yo tendría ahí que X menor que 6, X menor que 6. X mayor que 6, ¿cierto? sí. ¿Y ahí qué pasó entonces? No podemos hacer nada con eso. Claro, ahora, ¿sabes por qué pasa eso? Porque si te fijas tú, ve, mira lo que voy a hacer ya. Voy a borrar esta parte, voy a borrar esta parte. Mira, voy a borrar esta parte. Espera, allá, acá. Si yo saco este triángulo, fíjate, si yo saco el triángulo acá, si yo saco el triángulo acá, fíjate, entonces voy a decir X, ¿cierto? Sí. 2 alfa, ¿no? Ujú. Ya, es un triángulo isósceles, ¿sí? Sí, Ya, y esto vale 6 menos X, ¿cierto? sí, ¿Qué pasa si yo le trazo su altura? Si yo le trazo su altura, esto va a quedar 3 menos X medios. ¿Está bien? sí. Y esto va a quedar 3 menos X medios. ¿Está bien? Ya. Ya, ahora fíjate, ¿quién se opone a 90? X. X. Quiere decir que X debe ser mayor que ¿quién? Que 3 menos X medios. Si yo Sí, resuelvo este sistema, si yo resuelvo este sistema, perdón, yo resuelvo esta desigualdad, ya, si yo resuelvo esta desigualdad, vamos a ponerlo así. Ahí, ya, si yo resuelvo este, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3X medios mayor que 3, ¿cierto? sí, Ya, de 3 con 3 se va y X mayor que 2. Como X mínimo, X vale 3. También por ahí puedes llegar, ¿cierto? sí. ¿Te das cuenta ya? Entonces, todas esas cositas hay que saberlas, ¿ya? Bien, voy a borrar esto ya. Ahí está. En todas las matemáticas tú tienes que explorar, tú tienes que decir, a ver, para qué cumple, para cuándo no cumple, porque si no haces eso, te pueden coger en preguntas, te pueden coger. Por decir, ahorita te voy a hacer una pregunta, ¿ya? A ver, por decir, a ver, si yo te digo esto, mira, Carlos, para que tú vayas aprendiendo. No es geometría, es un rapidito nomás de aritmética. Yo te digo 2X, esto es par, verdadero o falso, ¿va? Sí. Para Sí es. hacerte ver. ¿Ah? ¿Es par? Ujú. ¿Es par o no? Sí, ¿Es par? sí, No. ¿Sabes por qué? Escúchame. Porque si X vale un medio,
2 por 1/2, esto Ah, se hace 1. Y si x vale raíz de 3, esto se hace 2 raíz de 3. ¿Cómo sé que 2 raíz de 3 es par? ¿Te das cuenta? Esto es par siempre y cuando x pertenece a los números naturales. Y 2x más 1 es impar siempre y cuando pertenecen a los naturales. Porque fíjate si yo le doy 1/2 acá. 2x es 2 por 1/2 más 1. Entonces yo digo 2 con 2 se va, 1 más 1, 2, cierto. Te salió par. ¿Y sí, qué pasó ahí? ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que definir tu campo, ¿ya? ya. Tienes que ir definiendo tu campo. Entonces, en la matemática es un lenguaje bien riguroso, bien estricto. Bien estricto. Tú cuando digas 2x es par, tienes que definir en qué campo estás trabajando. Porque si no dices eso, entonces prácticamente estás diciendo que todo número multiplicado por 2 te va a salir par y eso es falso, pues, porque si vale una fracción, no te va a dar, en algunos casos no te va a dar par. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, listo. Vamos con el problema número 22. Para aprender geometría tienes que leer lo que te estoy enviando, porque si tú aprendes los teoremas de memoria, los aprendes, no practicas, no haces eso, vas a demorar más en aprender. Ya, bien, en un triángulo ABC obtuso. Vamos a ver. Entonces acá. Obtuso. Entonces ABC obtuso. En un triángulo ABC obtuso, el ángulo A es el doble de C. Entonces el ángulo de A es el doble de C. Entonces A, 12. ¿Está bien? Ahí está. Ahora dice que AB vale 6. Esto vale 6. Calcula la suma de todos los valores de BC. Me están diciendo esto. La suma de todo BC. ¿Qué hacemos ahí? Mm, nos dan de dato que x es mayor que 6. Excelente, sí. Eso es, claro, esto lo sabemos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que X es mayor que 6. De hecho, ¿qué más? Mm, ¿Qué más podemos hacer? X mayor que 6, está bien. ¿Podemos hacer algún trazo? Puede ser también, ¿no? sí. Ya. ¿Por dónde hago el trazo? ¿Por qué Ah, vértice? del vértice A partiendo a 2 Ah, alfa. ya. Ah, ya, correcto. Ya, bien. Vamos a ver. Puede ser que tu trazo esté mal, pero hay que ver, a ver, hay que ver, hay que ver. Entonces, tú me estás diciendo que trace la bisectriz, ¿no? Cierto. Que parta, pues alfa acá y alfa acá, ¿cierto? Así. ¿Está Sí. bien? Ya. Se convierte en isósceles ahí. Claro. Entonces, este lado, que le voy a llamar K, entonces va a ser K. ¿Está bien? Ya, Quiere decir que este lado es X menos K. ¿Bien? ya, Ya. Bien. Ya. Acá le puedo poner tita, ¿cierto? sí. Para completarlo ya. Ahora, qué vamos a hacer ahí? Ah, ¿Quién es mayor, alfa o tita? ¿O no se podría saber? creo que no se podría saber. No se No. podría saber, ¿correcto? Sí, Ya, tú sabes que este 2 alfa, ¿cierto? sí, Ya, listo. A ver, yo puedo decir quién se opone a 2 alfa es 6, ¿cierto? Y sí. quién se opone a alfa, entonces yo digo X menos K Es es menor, es menor. menor, Ah, sí, es es menor. menor que 6, ¿cierto? Sí, Ya. Y yo puedo decir que, que K es menor que 6 o no.
o que K es menor que Menor me- que x menos 6. X menos K es menor o mayor que K. Ah, no se sabría, creo. Ya, recuerda que 2 alfa es obtuso, ¿cierto? Es decir, que esto está entre 90 y 180. Sí, Quiere decir que alfa está entre 45 y 90, ¿cierto? sí, Ya, listo. Ahora, este es obtuso también, ¿cierto? sí, Ya, este es obtuso. Ya. Yo te pregunto ya, este alfa está entre 45 y, entre 45 y 90, ¿no? sí, Ya. Entonces, estos dos son agudos, de hecho, que son agudos, ¿cierto? sí. Ya. Si este, a ver, acá tú ya tienes, tú tienes un obtuso, ¿listo? Ajá. A ver, a ver, ¿qué otra cosa podrías hacer ahí? A ver, voy a finalizar porque quedan 2 minutos para volver, ¿ya? Ya. Para que no nos corte la idea. ¿Salgo? Sí, voy a finalizar y... voy a finalizar.